Esa vieja es una completa paracaidista. ¿Qué va a saber una mujer de faldas? El maestre Arturo Vargas escupió las palabras sin filtro, con la lengua suelta por el tequila. Con más de 20 años moviendo los hilos de esa base naval, la nueva coronel del regimiento era para él una simple visitante, una turista con fecha de caducidad. Solo porque estuvo en un par de operativos con los gafes del ejército, ¿cree que entiende lo que es la infantería de marina? Seguro ni siquiera ha olido el mar de verdad. En ese instante, oculta en la penumbra, una persona escuchaba cada una de sus sílabas. Era la coronel Ximena Castillo, de pie, con una mirada gélida. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de sus labios. Interesante, pensó. Nadie, y mucho menos el maestre Vargas, podía imaginar que el trono de un rey que había gobernado por 2 décadas estaba a punto de derrumbarse en una sola noche. ¿Y cuál sería la impactante verdad que el hijo de ese rey estaría a punto de descubrir? La historia que están a punto de escuchar podría cambiar por completo su percepción de lo que significa el verdadero coraje y lo que implica convertirse en un verdadero adulto. El viento del Pacífico golpeaba como cuchillas heladas en las afueras de Ensenada. Entre los barracones del regimiento de la Infantería de Marina, una llovizna gélida se arremolinaba con furia. Era enero, a las puertas del adiestramiento en condiciones invernales, y el océano rugía con olas grises que se estrellaban contra la costa. Dentro de una cantina improvisada en un contenedor de carga, resonaban las risotadas. El maestre de carga Arturo Vargas, el verdadero poder detrás del trono administrativo, inclinaba una botella de tequila, lanzando bromas a los sargentos más jóvenes. Oigan, sobre la nueva coronel, comenzó Vargas, torciendo la boca en un gesto de desdén. Es una paracaidista de libro. ¿Una coronel de 38 años? Salió de las fuerzas especiales del ejército, y solo porque participó en un operativo conjunto, ¿creen que es razón para que venga a mandar un regimiento de marina? ¿Es en serio? Los suboficiales rieron con nerviosismo, sin saber cómo reaccionar. El alcohol envalentonaba a Vargas. Los comandantes, todos ellos, son solo turistas. Vienen, se quedan un año, se cuelgan una medalla y se van a su siguiente puesto. ¿Quién creen que mantiene esta base funcionando de verdad? Nosotros. Su voz era una mezcla del orgullo y la arrogancia de sus 55 años, la confianza de un hombre que había controlado la logística y los suministros de esa base durante casi 2 décadas. ¿Por un par de operativos antiterroristas en la sierra va a entender lo que es ser un infante de marina? Esa mujer no sabe ni a qué huele la marea. A esa misma hora, detrás del comedor del regimiento, una mujer permanecía en silencio. Era la coronel Ximena Castillo. Una mujer de 38 años que, tras un exitoso operativo conjunto antiterrorista, había sido transferida del ejército a la marina, pasando por las fuerzas especiales anfibias hasta ascender a comandante del regimiento. Observaba a los marineros que, con manos congeladas, sostenían sus charolas de acero inoxidable y formaban una fila lenta. Era la hora de la cena. La mirada de Ximena se detuvo en las puntas de sus dedos. Estaban rojos e hinchados, temblando visiblemente. Un marinero tomó una cucharada de la sopa y se la llevó a la boca. Era un caldo transparente. Un aguachirle sin un solo trozo de carne a la vista. Ximena recordó los documentos que había revisado esa tarde. El menú del día indicaba claramente pozole y machaca con huevo. ¿Por qué esta diferencia tan abismal?, se preguntó en silencio. Sobre el papel, la carne y las guarniciones sobraban, en la charola real, apenas quedaba un vago aroma a condimento. Un joven marinero, con la charola en mano, caminó hacia su mesa. Sus hombros estaban encogidos, y no parecía ser solo por el frío. Una expresión de resignación y apatía se dibujaba en su rostro, una imagen que oprimió el corazón de Ximena. Más que revisar los libros de contabilidad, Ximena se concentró en la escena misma. En las sutiles expresiones de los marineros cada vez que tragaban una cucharada de arroz. En sus miradas, podía leer un cansancio crónico, una impotencia arraigada. Este es el lugar donde debo estar, se dijo. La experiencia que había acumulado en los gafes no se basaba en seguir manuales al pie de la letra, sino en aprender a leer a las personas.
La realidad siempre era más importante que los papeles. Ximena inhaló profundamente. El aire helado se hundió en sus pulmones. Las risas provenientes del contenedor llegaron hasta ella, arrastradas por el viento. Era la voz de Vargas. Dos mundos completamente distintos coexistían y giraban en órbitas separadas dentro de la misma base. Ximena dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Presentía lo que estaba por comenzar al día siguiente, mientras la primera noche caía sobre ella. A las 3 de la madrugada, el marinero Miguel Vargas, mientras hacía su guardia nocturna, se tambaleó y cayó al suelo. Cuando el sargento de turno lo encontró durante su ronda por el puesto de vigilancia, Miguel ya había perdido el conocimiento. Vargas, despierta, gritó el sargento, dándole palmadas en la mejilla. Los dedos de Miguel estaban blancos, cerosos. Eran los primeros síntomas de congelamiento. Fue llevado de urgencia a la enfermería y, 30 minutos después, recuperó la conciencia. Lo siento, mi sargento, dijo Miguel, esforzándose por sonreír. Estoy bien. Pero sus hombros no dejaban de temblar. Ximena llegó a la enfermería poco después. La visita inesperada de la coronel sorprendió al enfermero de guardia. ¿Cuál es la situación? Principios de congelamiento, mi coronel. Afortunadamente, no parece haber daños graves. Ximena se sentó al borde de la cama. Tomó la placa de identificación de Miguel en su mano. Estaba fría y dura. Marinero Miguel Vargas, dijo, pronunciando su nombre en voz alta. Miguel levantó la cabeza. Sí, mi coronel. ¿Te duele algo? Estoy bien. De verdad, estoy bien. Miguel no dejaba de repetir que estaba bien, pero el temblor incontrolable de su cuerpo lo desmentía todo. Ximena sintió un extraño déjà vu. Era una escena que sentía haber presenciado antes. A la mañana siguiente, se convocó la reunión de planificación del menú. La nutrióloga, Luisa Mendoza, una veterana de 46 años que llevaba 10 en la base, tomó la palabra con cautela. Con su permiso, hay algo que quisiera mencionar. Revolvió unos papeles sobre la mesa. Parece que hay una ligera discrepancia entre la cantidad de carne registrada en los documentos y la que realmente llega a la cocina. La atmósfera en la sala se tensó de inmediato. El maestre Arturo Vargas bufó. ¿De qué hablas? ¿Todo llega según lo planeado, o no? Luisa, sintiendo la mirada de Vargas sobre ella, apretó los labios y guardó silencio. No dijo una palabra más. Ximena habló con calma. Entendido. En lugar de iniciar una investigación inmediata, probaremos un método diferente. Vargas la miró con extrañeza. A partir de hoy, tomaré todas mis comidas con los marineros en su comedor. El silencio se apoderó de la sala. Los oficiales intercambiaron miradas incrédulas. ¿La coronel comiendo en el comedor de tropa? No hay necesidad de llegar a tanto, comenzó a decir Vargas, pero Ximena lo interrumpió levantando una mano. La decisión está tomada. Ese mediodía, Ximena apareció en el comedor de los marineros. El murmullo cesó al instante. Los jóvenes se quedaron congelados, con los cubiertos en la mano. Ximena tomó una charola y se formó en la fila. El cocinero, con manos temblorosas, le sirvió una cucharada de sopa. Seguía siendo el mismo caldo transparente. Sentada entre los marineros, los oficiales cuchicheaban a sus espaldas. ¿No se irá a enfermar? ¿De verdad una comandante puede hacer eso? Vargas observaba la escena desde la entrada del comedor con una expresión de absoluto desdén. Miren qué teatrito está montando, pensó. Pero a Ximena no le importó. Comió la misma comida, en la misma mesa que los marineros, observando en silencio. Leyendo la resignación que manchaba los rostros jóvenes. A lo lejos, Miguel la observaba. Sostenía la cuchara con los dedos vendados. Una extraña emoción cruzó por sus ojos. Ximena se llevó una cucharada de sopa a la boca. No tenía ni sal. Era un sabor insípido, vacío. Su mirada se endureció.
Esto no era un simple problema de menú. A la hora del almuerzo, Ximena se dirigió de nuevo al comedor de tropa. Esta vez llegó aún más temprano y fue la primera en la fila. Los marineros la miraban, perplejos. El cocinero le sirvió el guisado del día. En el caldo flotaban más trozos de papa y cebolla que de carne. La machaca con huevo era en realidad un revoltijo de repollo con 2 o 3 trozos de carne seca del tamaño de una uña. Ximena masticó cada bocado lentamente, saboreándolo con deliberación. Se sentó en una mesa con varios marineros y comenzó a conversar con naturalidad. ¿Cómo te llamas? Carlos Jiménez, mi coronel. ¿De dónde eres? De la Sierra de Oaxaca. Hace frío estos días, ¿verdad? Carlos asintió con timidez. Por las noches, las manos se me congelan tanto que no puedo dormir. Un marinero sentado a su lado añadió en voz baja, aunque usemos 3 pares de calcetines, no sirve de nada. Ximena dejó los cubiertos sobre la charola. Las confesiones honestas de los jóvenes le pesaban en el alma. Justo en ese momento, Arturo Vargas entró en el comedor, seguido por un séquito de suboficiales. Su mirada se clavó en Ximena. «Miren eso», susurró Vargas a sus hombres, lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. La coronel montando su numerito. Supongo que una mujer tiene que hacer estas cosas para que le presten un poco de atención, ¿no? Los suboficiales rieron torpemente. El comentario se extendió por el comedor. El teniente de corbeta Javier Ríos, un joven idealista de 28 años, no pudo contenerse y se puso de pie. Maestre, esos comentarios están fuera de... Vargas lo fulminó con la mirada. Usted cállese. La coronel está preocupada por sus hombres y... ¿Y tú qué sabes, pinche mocoso que ni los pelos del culo te han salido? ¿Te crees muy hombrecito por defenderla? La voz de Vargas retumbó en todo el comedor. Los marineros se quedaron petrificados, con las cucharas a medio camino. El rostro del teniente Ríos se enrojeció de ira y humillación. Por eso la base está como está, con pendejos como tú de oficiales. ¿Quieres que te avergüence delante de tus hombres? El aire en el comedor se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía ni a respirar. Javier apretó los puños con fuerza, pero no pudo articular palabra. Ximena observó la escena hasta el final. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos se habían vuelto 2 témpanos de hielo. Maestre Arturo Vargas, dijo Ximena, levantándose con calma. Necesito hablar con usted en privado. Vargas bufó. Lo siento, mi coronel, pero estoy muy ocupado. Ahora mismo, maestre. Hoy no va a ser posible, replicó Vargas con un descaro calculado. Luego, deliberadamente, se acercó a la mesa de los marineros. Muchachos, échenle ganas. Les dio unas palmadas en la espalda, actuando como un padre protector frente a Ximena. Ya saben que su maestre siempre los cuida. Los marineros no sabían dónde meterse. Vargas le dedicó una última mirada desafiante a Ximena y salió del comedor con paso tranquilo, sus hombres siguiéndolo como una sombra. Ximena permaneció de pie junto a la mesa. El comedor estaba sumido en un silencio aplastante. El teniente Ríos mantenía la cabeza gacha, derrotado. Desde lejos, Miguel observaba la escena. Su mirada iba del rostro de su padre al de la coronel. Una grieta comenzaba a formarse en su interior. Ximena volvió a tomar sus cubiertos. Terminó el resto de su comida lentamente. Su mirada era ahora más fría, más decidida. La guerra había comenzado. Esa noche, a las 10, el olor a alcohol impregnaba los alojamientos de los suboficiales. Arturo Vargas había reunido a sus leales. La tercera botella de tequila ya estaba vacía. Oigan, no se preocupen por nada, dijo Vargas, con el rostro enrojecido. Esa paracaidista se irá en un par de años. Todas las mujeres oficiales son iguales. Vienen a hacerse un currículum y luego se largan. Los suboficiales asintieron torpemente. Llevamos más de 20 años cuidando esta base.
¿Qué va a saber esa vieja que no lleva ni un año aquí? La voz de Vargas era cada vez más agresiva. Pero justo en ese momento, alguien escuchaba desde el otro lado de la puerta entreabierta. Era Miguel Vargas. Había venido a buscar a su padre y escuchó todo por casualidad. El rostro de Miguel palideció. A los marineros solo tienen que decirles, ustedes son como mis hijos. Con eso, se tragan cualquier cosa, dijo Vargas, riendo. El corazón de Miguel dio un vuelco. Se dio cuenta de que su padre los usaba a todos, incluyéndolo a él, como un escudo. Miguel se alejó en silencio. Su mano vendada temblaba. Mientras tanto, en la residencia de la comandante, Ximena estaba sentada sola. Mirando la oscuridad a través de la ventana, los fantasmas del pasado volvieron a ella. Recuerdos de su anterior unidad. La mirada de un superior que no confiaba en ella por ser mujer. El prejuicio de aquellos que, en medio de una operación, con soldados sangrando en el campo, se preocupaban primero por su género. Las manos de Ximena temblaron ligeramente. ¿Por qué he vuelto a un lugar como este?, murmuró. Podría haber pedido su baja y vivir una vida tranquila. Pero entonces, la imagen de Miguel en la enfermería acudió a su mente. Sus pies blancos y agrietados, su sonrisa mezclada con lágrimas. Ximena apretó los puños. Reafirmó su decisión. A la misma hora, Vargas llegaba a casa y se servía otro tequila, solo. Su esposa ya dormía. En la televisión, un noticiero hablaba de nuevas propuestas para mejorar el bienestar de las tropas. Vargas cambió de canal con fastidio. Puras mamadas de bienestar, refunfuñó. Pero de repente, la cara de su hijo apareció en su mente. Los dedos blancos y agrietados que había visto en la enfermería. Dejó el vaso sobre la mesa. La imagen de Miguel temblando de frío mientras insistía en que estaba bien no se le borraba de la cabeza. ¿Realmente estaba bien? ¿O solo lo decía para no decepcionar a su padre? Una opresión se instaló en el pecho de Vargas. Por primera vez, su orgullo y su conciencia chocaban frontalmente. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. Pero enseguida negó con la cabeza. No podía renunciar a la posición que había defendido durante más de 20 años. A las 2 de la madrugada, Miguel yacía en su litera, incapaz de dormir. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos. Ustedes son como mis hijos. Ahora entendía el verdadero y cínico significado de esa frase. Ximena tampoco dormía en su residencia. Miraba la llovizna caer tras el cristal, planeando su siguiente movimiento. No podía dar marcha atrás. Los tres pasaban una larga noche en vela. Cada uno por razones diferentes, pero todos bajo el mismo cielo helado de la base naval. Durante los siguientes días de frío implacable, un nuevo rumor comenzó a extenderse por la base. La coronel comía todos los días en el comedor de tropa. Algunos decían que lo hacía por genuina preocupación, otros, que era puro teatro para las apariencias. Los marineros se mantenían en silencio en público, pero en la intimidad de los dormitorios, las opiniones se desataban. Creo que la coronel de verdad está de nuestro lado. No sé, todas las oficiales son iguales, ¿no? Al principio se portan bien y luego se olvidan. ¿Pero viste la cara del maestre Vargas? Estaba que echaba humo. Una noche, Ximena comenzó a recorrer los dormitorios sola. Los marineros de guardia se sobresaltaron. Mi coronel. Tranquilos, solo estoy dando una vuelta. No se sientan incómodos. Se sentó al borde de una litera. Era la de Carlos Jiménez. ¿Aguantas mejor el frío? Sí, mi coronel, estoy bien. No mientas. Déjame ver tus manos. Carlos dudó, pero finalmente extendió las manos. Las puntas de sus dedos estaban blancas, sin vida. El rostro de Ximena se ensombreció. En mi anterior unidad pasó algo parecido, comenzó a relatar en voz baja. Un soldado perdió el pulgar por congelamiento, pero nunca lo reportó. No quería que su sargento tuviera problemas. Los marineros escuchaban en un silencio absoluto.
Ese muchacho, hasta el día que se fue de baja, nunca se quejó. Al contrario, nos pedía perdón por si causaba problemas a la unidad. La voz de Ximena se quebró por un instante. Yo no pude proteger a ese soldado hasta el final. Y eso, hasta hoy, sigue siendo una deuda que cargo en mi conciencia. Desde una litera en la esquina, Miguel escuchaba la historia. Bajó la cabeza en silencio. Había entrado a la marina orgulloso de su padre, pero la realidad de los barracones era muy diferente a las historias que él contaba. Miguel lo sabía mejor que nadie. Pero, mi coronel, dijo Carlos con cautela. ¿De verdad nos va a ayudar? No se trata de ayudarlos. Se trata de que lo hagamos juntos, respondió Ximena, levantándose para dirigirse al siguiente dormitorio. A la mañana siguiente, la nutrióloga Luisa Mendoza fue a buscar a Ximena. La mujer de 46 años, que había custodiado la cocina de la base durante una década, tenía el rostro marcado por una profunda culpa. Mi coronel, lo siento mucho, dijo Luisa, inclinando la cabeza. Yo también me sentía avergonzada frente a los marineros. Podía engañar a otros, pero no podía engañarme a mí misma. Su voz temblaba. Cada noche, al volver a casa, me preguntaba si esto era lo correcto. Pero yo sola no podía hacer nada. La confesión de Luisa fue un peso sobre los hombros de Ximena, pero al mismo tiempo, la llenó de una cálida fuerza. Saber que no estaba sola era un poderoso aliciente. Ximena regresó a su oficina y se sumió en sus pensamientos. Por la ventana veía a los marineros entrenando. El vaho blanco que salía de sus bocas con cada exhalación. Comprendió que un simple castigo disciplinario para destruir a un hombre no sería suficiente. Una batalla que terminara con unos cuantos libros de contabilidad tampoco tendría sentido. Necesitaba crear un momento en el que toda la base se viera obligada a mirarse en un espejo. Ximena se sentó en su escritorio y comenzó a trazar un plan. Esta vez, estaba decidida a llegar hasta el final. En ese momento, escuchó pasos en el pasillo. Era la voz de Arturo Vargas. Haga lo que haga, no le servirá de nada, murmuró para sí mismo al pasar. Pero en su voz ya no había la misma certeza de antes. Estaba vacilando. Esa tarde, Miguel fue a buscar a su padre. Pero no encontró las palabras y se dio la vuelta sin decir nada. Atrapado entre su padre y la coronel, no sabía qué hacer. Al atardecer, Ximena volvió al comedor. Esta vez, conversó con los cocineros. Les preguntó discretamente sobre la diferencia entre los ingredientes que llegaban y los que constaban en los papeles. La verdad es que, comenzó a decir un cocinero, pero se calló de golpe. Arturo Vargas los observaba desde lejos. Ximena siguió su mirada. Sus ojos se encontraron con los de Vargas. Una mirada desafiante, sin concesiones. La guerra estaba a punto de estallar. A primera hora de la mañana siguiente, una orden de la coronel Castillo resonó en todo el regimiento. Se convocaría una asamblea general de emergencia en el comedor. Pero no sería el típico discurso de un comandante. Será una reunión para comer y hablar juntos, con los marineros, sentenció Ximena. Los oficiales cuchicheaban. Nunca se había hecho una asamblea de ese tipo. Arturo Vargas se rió para sus adentros. Otro numerito para la galería, pensó. Pero al mismo tiempo, vio una oportunidad. Podía usar los suministros que había estado acumulando para quedar bien con la coronel, para fingir generosidad. Preparen todo. Lo mejor que tengamos, ordenó a sus subordinados. Su plan era hacer parecer que toda esa abundancia era gracias a él. A las 2 de la tarde, toda la base estaba reunida en el comedor. La escena era insólita. Sobre cada mesa había fuentes de carne, y se estaban distribuyendo calentadores de manos y equipo térmico nuevo. Los marineros no daban crédito a sus ojos. Nunca habían visto un festín semejante. El pozole estaba repleto de carne de cerdo. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe todo esto?, susurraban entre ellos. Vargas observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Todo parecía ir según su plan.
Ximena tomó un micrófono inalámbrico. El comedor se sumió en el silencio. Esta carne que ven ahora, estos calentadores y este equipo térmico, la voz de Ximena resonó en todo el recinto. No los he pagado yo, ni son un regalo especial de nadie. La sonrisa de Vargas se desvaneció lentamente. Esto es lo que ustedes debían haber estado recibiendo todo este tiempo. Desde el principio. El ambiente en el comedor cambió en un instante. Los marineros comenzaron a intercambiar miradas. Como su comandante, les pido disculpas por no haberlo sabido antes, dijo Ximena, inclinando la cabeza profundamente. Era una disculpa sincera, sentida. Los marineros contuvieron la respiración. Durante mucho tiempo, ha habido gente aquí que ignoró su frío y su hambre. Y ha habido un sistema que permitió que eso se considerara normal. El rostro de Vargas se petrificó. No había previsto este giro. Marinero Miguel Vargas, lo llamó Ximena. Miguel se levantó de un salto, sorprendido. Pase al frente. Con piernas temblorosas, Miguel caminó hasta el frente del comedor. Más de 300 miembros de la unidad lo observaban. Entre ellos, su padre. Miguel, la otra noche, cuando sufriste el congelamiento tenías mucho frío, ¿verdad?, preguntó Ximena con voz suave. Sí, respondió Miguel en un susurro. ¿Te dolían mucho las manos? Sí. ¿Quisiste decírselo a alguien? Miguel no pudo responder. Miró a su padre. Vargas lo observaba con una expresión tensa. Está bien, puedes hablar. Con toda honestidad, lo animó Ximena. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Todos los días tenía miedo. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó por todo el comedor. Tenía miedo de decepcionar a mi padre. Y de que mis compañeros sufrieran más por mi culpa. El silencio era total. Todos los marineros miraban a Miguel. A mi padre le dije que estaba bien. Pero en realidad estaba aterrado. Pensé que podía perder los dedos. La voz de Miguel se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. El rostro de Vargas se tornó ceniciento. El hombre que durante 20 años se había pavoneado como un rey ante sus subordinados, se enfrentaba por primera vez al incómodo espejo de ser un padre. Pero lo más difícil de todo, continuó Miguel, era que mis compañeros me llamaban el hijo del maestre, pero a mis espaldas todos sabían la verdad. Sabían que no estábamos recibiendo lo que nos correspondía. El comedor quedó tan silencioso que se podría haber oído caer un alfiler. Ximena puso una mano en el hombro de Miguel. Gracias. Gracias por hablar con tanto valor. Miguel regresó a su asiento. Ahora, todas las miradas se centraron en Arturo Vargas. Y entonces, ocurrió algo sorprendente. Los oficiales de alto rango que siempre lo habían apoyado en la sombra comenzaron a distanciarse, uno por uno. Nadie salió a defenderlo. Vargas se quedó completamente solo. El trono que había construido durante 20 años se estaba desmoronando en un instante. Ximena volvió a tomar el micrófono. A partir de ahora, las cosas van a cambiar. Crearemos un sistema transparente y justo para que ustedes reciban lo que les corresponde. Un aplauso estalló. Al principio fueron solo un par de manos, pero pronto todo el comedor se llenó de una ovación atronadora. Solo Vargas permanecía de pie, en silencio, escuchando los aplausos. Su rostro era un poema de derrota. Sabía que todo había terminado. En la parte trasera del comedor, un oficial superior que había estado observando la situación se movió con urgencia. El hombre, con insignias de capitán, comenzó una reunión improvisada con otros oficiales. Esto es una acción unilateral de un suboficial, dijo el capitán en voz baja. La mala gestión de los suministros y la reducción del menú pueden atribuirse enteramente a la negligencia del maestre Vargas. Los otros oficiales asintieron. El deslinde de responsabilidades había comenzado. Pero Vargas escuchó la conversación. Su expresión cambió lentamente. Las espaldas que siempre lo habían cubierto ahora le daban la espalda con una facilidad pasmosa.
No era un rey. Era una pieza de recambio, se dio cuenta por primera vez. Para aquellos a los que había servido con lealtad ciega durante 20 años, no era más que una herramienta desechable. Maestre Arturo Vargas, dijo Ximena en voz alta. El comedor volvió a quedar en silencio. Todas las miradas se posaron en él. En este momento, tiene dos caminos. Puede seguir culpando a sus subordinados hasta el final, o puede, aquí y ahora, convertirse en un adulto. Solo tiene una oportunidad. Los ojos de los marineros se clavaron en un solo hombre. Su hijo, Miguel, también lo miraba. Hubo un largo y tenso silencio. Vargas caminó lentamente hacia el frente. Ximena le ofreció el micrófono. Vargas lo tomó. Su mano temblaba visiblemente. Lo siento, fueron sus primeras palabras. El silencio en el comedor era absoluto. Durante más de 20 años en esta base, me burlé de su frío y de su hambre. Incluso a mi propio hijo le impuse la idea de que, así son las cosas en la Marina. Solo ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Miguel no pudo contener las lágrimas. Era como si viera el verdadero rostro de su padre por primera vez. Y también hubo órdenes de mis superiores para usar métodos poco ortodoxos, continuó Vargas. En la parte trasera, el rostro del capitán se descompuso. Recibí órdenes de desviar suministros y reducir las raciones. Me dijeron que era para ahorrar presupuesto para la unidad. El capitán intentó escabullirse del comedor, pero ya era demasiado tarde. Los marineros y los oficiales intermedios lo habían oído todo. Lo que yo debía proteger no era mi orgullo ni mi pequeño reino, dijo Vargas, con sus últimas palabras. Era el plato de comida de estos muchachos. Esa frase, cargada de una honestidad brutal, resonó en todo el comedor. Los marineros bajaron la cabeza. Más que ira, sentían una profunda lástima. Días después, se inició una investigación oficial. El capitán y los oficiales implicados fueron suspendidos y relevados de sus cargos. También enfrentaron cargos penales. Arturo Vargas entregó sus insignias de maestre. El día que se quitó el uniforme, se paró por última vez frente a los marineros. He aprendido mucho de ustedes, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Gracias por enseñarme lo que significa ser un verdadero adulto. Miguel se acercó a su padre. Por primera vez, pudo sentirse orgulloso de él. Ximena observaba la escena desde la ventana de su oficina. La base que veía ahora parecía completamente diferente. Había vida en los rostros de los marineros. Era la prueba de que un mundo donde la justicia prevalece todavía era posible. La brisa de la primavera comenzó a soplar en el regimiento de la Infantería de Marina. En el patio de armas, se celebraba una ceremonia de baja. Ximena estrechaba la mano de cada uno de los marineros que terminaban su servicio. Aunque sople el viento del mar, ya no pasarán hambre, les decía. En los ojos de los jóvenes ya no había resignación, sino un pesado orgullo. Miguel Vargas, a punto de terminar su servicio, se paró frente a Ximena. Pensar en la sanción disciplinaria con el nombre de su padre le provocaba sentimientos encontrados. Pero, al mismo tiempo, se sentía un poco orgulloso de la última y valiente elección que había hecho. Mi coronel, gracias por todo, dijo Miguel en voz baja. El día que mi hijo me diga que quiere entrar a la Marina, le contaré la historia de esta base. Ximena sonrió. Esas palabras eran para ella la mayor de las recompensas. Mientras tanto, lejos de la base, Arturo Vargas se levantaba cada madrugada para preparar caldo en un pequeño restaurante en el centro de Ensenada. Una mañana, cuando el local estaba vacío, un joven que había sido soldado bajo su mando entró. Maestre, buenos días, lo saludó. Gracias a usted, en aquel entonces, mi vida en la Marina cambió. Vargas se quedó de pie, en silencio, por un largo rato. Luego se dio la vuelta para secarse una lágrima. Así que esto es lo que se siente al convertirse en un adulto, pensó. El regimiento de Ximena sigue siendo un lugar de entrenamiento duro y vientos implacables. Pero dentro de los dormitorios,
Se ha convertido en un lugar donde los hombres se llaman por su nombre y donde pueden decir, tengo frío, cuando hace frío. Nunca más volveré a mirar hacia otro lado, se prometió Ximena en silencio. Ese era el juramento que mantendría. Una tarde, los nuevos reclutas comían una sopa caliente en el comedor y cuchicheaban. Oye, ¿la coronel de aquí es de verdad?, preguntó uno. Un marinero que estaba de guardia sonrió con amargura y respondió, si es de verdad o no, lo descubrirás cuando llegue el invierno. En ese momento, una ráfaga de viento helado sopló desde el mar. Ximena estaba de pie, mirando ese mismo viento. El sol emergía sobre